Atoran sabroso a Margarita Zavala, no le permitieron que dijera más mentiras en la Cámara de Diputados. Diputada de Morena le cerró la boca diciéndole que ella no es la resistencia, son la decadencia de México, o más bien dicho la resistencia, pero para perder sus privilegios, la resistencia en combatir la corrupción. Si es cierto que los programas sociales existieron en los gobiernos del PRIAN, hay que hacer una diferencia. La cuarta transformación es el único que los convirtió en derechos sociales para el pueblo de México, porque en los gobiernos del PRIAN solamente había programas sociales, pero para unos cuantos, todo el billete se lo robaban. A continuación con el video. Por supuesto que vamos a favor de estas reformas constitucionales. Vamos a favor de las reformas que van al artículo 4 y 27 de la Constitución. Pero miren, este debate que pudo ser de unidad, este debate que pudo ser de encuentro, lo vinieron desde su posicionamiento a polarizarlo. Es este morenocentrismo ridículo en los que nos han metido a todos. Porque vienen además no solo con imprecisiones, sino también con mentiras, como decir que la distribución de la riqueza es un concepto de Morena. O decir, ¿por qué no es así? O decir también que los programas sociales empezaron con Morena. No es verdad. Vamos a favor, porque el grupo parlamentario en el que estoy y porque la oposición misma también va a favor. ¿Por qué? Porque está en el centro de la política la persona y porque los programas sociales llegaron antes que Morena. En sus publicaciones en Coneval se informó que la pobreza en ingreso disminuyó, dato positivo, y es natural que se reduzca la pobreza en el ingreso porque le dieron más dinero a la gente. Pero la pobreza puede existir aun cuando se tengan mayores ingresos. Lo que también debemos de saber es que el Coneval también dio dos noticias malas, da dos noticias. Una, que el Coneval también mide la pobreza de manera multidimensional y por eso dice que la pobreza multidimensional sí aumentó porque hubo carencias en los servicios, no digamos en el de educación y en el de salud. La otra mala noticia, que es muy mala, es que aumentaron no solo las carencias sociales, que son los servicios de salud, sino también la pobreza extrema. Estas dos malas noticias no se están resolviendo con estas dádivas y con esta asistencia. Ustedes, diputados y diputadas, no son la resistencia, son la decadencia de México, o más bien la resistencia, pero para perder los privilegios, la resistencia a combatir la corrupción. Y para una aclaración, si bien es cierto que los programas sociales existieron en los gobiernos del PRI y del PAN, hay que hacer una diferencia. Somos los únicos que los convertimos en derechos sociales para el pueblo de México, consagrados en la Constitución. Hoy saludo con aprecio al pueblo que nos ve por medio de las diversas plataformas digitales. Nos encontramos en un momento histórico para consolidar un verdadero estado de bienestar que garantice la implementación de políticas públicas en beneficio del pueblo de México. En la cuarta transformación hemos trabajado incansablemente durante más de 6 años para lograr este objetivo. El estado de bienestar se ha puesto en marcha con un enfoque que busca garantizar el acceso a servicios básicos y derechos sociales para la población. Esto incluye educación, salud, seguridad social y derechos sociales. Nosotros lo denominamos el humanismo mexicano. El primer piso de la cuarta transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, redujo la desigualdad y la pobreza y se fortaleció el papel del Estado en la provisión de estos servicios. Hoy, gracias a la confianza que el pueblo de México nos otorgó el pasado 2 de junio y no el INE, como manifestaron los diputados de la oposición, fue el pueblo de México, aunque les cueste entenderlo. Llegarán
3 nuevos programas en este segundo piso de la Cuarta Transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Diputada, discúlpeme, ¿el diputado Godoy con qué objeto, diputado? Señora presidenta, pregúntele a la oradora si le puedo hacer una pregunta. Sí, adelante. Así es, diputado, adelante. Diputada Montserrat, la intervención de hace un rato de una oradora demostró palmariamente un debate de fondo, una visión neoliberal que exalta programas que fueron elitistas, que como dijo Carlos Castillo, vienen aquí y hablan de programas para discapacitados cuando ni siquiera fueron capaces de firmar los convenios con la Federación, con esa mezquindad que los caracteriza. ¿Cuál es la diferencia para usted, diputada, entre ese modelo neoliberal y el modelo nuestro del humanismo mexicano, para dejarlo muy claro ante el Congreso de la Unión y ante nuestro auditorio que nos está escuchando? Gracias, diputado. Si es tan amable, diputada, vamos a solicitarle cuando concluya la respuesta pueda informarnos para poder continuar con su tiempo. Claro que sí, presidenta, y con mucho gusto le contesto al diputado. La respuesta es muy clara y debe de quedar clara para el pueblo de México. La diferencia entre su visión y nuestra visión constituye el bienestar de los ciudadanos. Mientras ellos utilizaban los programas sociales como clientelismo, de forma coercitiva, asistencialista, nosotros los convertimos en derechos del pueblo, en derechos logrados para quienes más lo necesitaban. Nosotros representamos la política del humanismo mexicano que busca defender y proteger principalmente a quienes menos tienen. Continúo, Muchas gracias, presidenta. diputada. Adelante. Ahora, con el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se incluyen nuevos programas como las becas para las niñas y niños de escuela pública, pensiones para mujeres de 60 a 64 años y el programa de salud Casa por Casa. Dentro de esta visión se ha implementado con éxito programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para el bienestar Benito Juárez, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y créditos a la palabra, que han logrado mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. El humanismo mexicano transforma la vida del pueblo de México. La realidad que hoy vivimos es muy diferente a la de aquel oscuro periodo de gobiernos neoliberales, donde los salarios fueron los más bajos en la historia. No había poder adquisitivo y la clase trabajadora fue explotada sin piedad. Los diputados del PRI y del PAN jamás tuvieron la intención de legislar en favor del bienestar general y ahora vienen aquí a hablar de autoridad moral. Son unos cínicos y no tienen vergüenza. Más bien, siempre legislaron para su propio beneficio, recibiendo moches y olvidando al pueblo que decían representar. Pero hoy estamos aquí para cambiar eso y devolverle al pueblo lo que por legítimo derecho le corresponde. Con esta reforma garantizaremos que el derecho a esta pensión llegue a un mayor número de ciudadanos, mejorando así su calidad de vida y promoviendo su integración plena en la sociedad. Hoy lo que nos corresponde es asegurarnos de que se consoliden estas reformas para que presupuestalmente sean efectivas. Durante nuestros recorridos en las calles, muchas personas nos contaron, entre lágrimas, cómo durante años sintieron el abandono del Estado, su Estado, luchando solas para proporcionar las terapias y cuidados que sus familiares necesitaban. Ahora, con estas reformas impulsadas por la Cuarta Transformación, reciben una pensión que les ayuda a tener una mejor calidad de vida y a soñar con un futuro digno. ¿Acaso no es este el México que todos deseamos? Quizás algunos se pregunten,
¿De dónde saldrán los recursos para financiar estas pensiones? La respuesta sigue siendo la misma. Con la correcta administración y la redistribución de los recursos públicos, porque estamos haciendo más con menos, eliminando la corrupción y los gastos sin sentidos que caracterizaban a los gobiernos neoliberales. Sin corrupción, claro que nos alcanza. Qué diferente es vivir hoy en México de un estado de bienestar. Y ya no más en un narcoestado como el que sufrimos en 2006 con el usurpador de Felipe Calderón. Qué diferente es tener un estado de bienestar donde se combate la inseguridad desde la raíz, atendiendo a los jóvenes y a los grupos vulnerables. Esto contrasta con un pasado en el que un secretario de seguridad no solo falló en protegernos, sino que hoy enfrenta una sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos por su complicidad. Qué diferente es vivir en un estado de bienestar que gobierna para todas y todos los mexicanos, comenzando con los más necesitados, y no en un gobierno ilegítimo que solo se ocupaba de los negocios sucios de unos pocos. Que viva el bienestar de las y los mexicanos. Que viva la Cuarta Transformación. Y que viva Andrés Manuel y la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y es oportuno decirlo, porque en este gobierno, con la presencia del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó un paquete en la 65ª legislatura de estas reformas constitucionales, precisamente para garantizarles a todas las personas estos derechos. Así que si viene algún gobierno neoliberal a quererlo quitar, no se va a poder. Tenemos que ser trascendentales en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y quiero resaltar que en el Partido del Trabajo ha sido siempre transformador en los derechos. Y el Partido del Trabajo como izquierda y el grupo parlamentario estamos contentísimos porque vamos a garantizar estos derechos constitucionales. Ya no más la palabra ninis, ya no, eso lo dijo Fox. Olvidemos esas palabras. Aquí se les garantizan los derechos a nuestros jóvenes. Se debería de quitar esa palabra nini del diccionario. Compañeras y compañeros, aquí no venimos a firmar con sangre, como hizo la candidata del PRIAN en una plaza, para que el pueblo de México le creyera que no iba a quitar los programas de bienestar. Aquí los venimos a garantizar y a plasmar en la Constitución. Y luego, cuando perdieron, se desdijeron. Dijo el PAN que siempre no, que eso a ellos no les beneficia como panistas garantizar derechos constitucionales en esta Constitución. Los gobiernos neoliberales, mentira que querían garantizar estos derechos, y no entonces, ¿por qué nunca lo hicieron? Ahora que este 2 de junio el pueblo de México nos mandató a que nos pusiéramos en un constituyente permanente, no vamos a perder la oportunidad de hacerlo. Tiene que garantizarse. Y recuerdo bien, en la 64 legislatura el PAN no aprobó este derecho para las personas adultas mayores. Incluso recuerdo perfectamente también que cuando se les pidió a los estados que ellos gobernaban, entre ellos Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, no dieron su aportación para las personas con discapacidad. Yucatán, Colima, otros estados. Amigas y amigos, Coahuila también no. Nosotras y nosotros estamos trascendiendo en esta revolución pacífica con esta importante reforma. No vamos a dar un paso atrás para que no quede argucias que quieren luego implementar los del Poder Judicial. Después nos van a decir que los programas no son derechos como ahora lo están haciendo con la reforma al Poder Judicial.
Nuestra Constitución es contundente y no hay interpretaciones. Y así, estos derechos constitucionales no va a haber interpretaciones. Todos quienes tengan derecho de esta garantía se va a llevar a cabo. El grupo parlamentario siempre ha estado de la mano de los más desprotegidos y así lo vamos a seguir haciendo. La irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales nos llevaron a una desigualdad significativa en nuestro país. Ahora estamos reivindicando. Queremos que haya justicia para todas las personas y ya lo dice Coneval. En este gobierno, 8 millones de menos pobres. Y cuando estuvieron los gobiernos neoliberales, aumentaron los pobres. Estamos felices, pueblo de México, por garantizar estos derechos en nuestra Constitución. ¡Viva la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum! ¡Vivan los derechos constitucionales! Es cuanto, presidente. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, la irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales nos llevó a una desigualdad significativa. Con la cuarta transformación se reivindicó a México y ahora los programas sociales son derechos constitucionales, señaló la diputada Ana Karina Rojo en la discusión de la reforma en materia de bienestar. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas una excelente mañana.